En 1982, el Instituto Cultural de Aguascalientes, siendo yo todavía muy joven y un Nobel profesor de danza folclórica en la Casa de la Cultura, me pidieron participar en el Ferial de Aguascalientes, habiendo ya participado como alumno. Yo ya había participado como alumno bailando cosas que se podrían clasificar en aquella época como danza clásica o danza libre, que había montado la maestra Lila López, una excelente coreógrafa, desgraciadamente ya muerta. Ella fundó y fue por años y años, todos los años de su vida, fue la directora del Ballet Provincial de San Luis Potosí. Y después bailé otras obras que montó la maestra Carmen Alvarado, que era asistente de la maestra Lila López. Eso fueron como en los años 68, 69 y 70. En 1971, ya estando yo como profesor de danza folclórica, me pidió el director de entonces, que era el maestro Víctor Sandoval, me pidió participar en el Ferial de Aguascalientes y me pidieron una danza que evocara, que ilustrara el nacimiento, la tierra de don Benito Juárez. Entonces, ¿saben? Como de costumbre, y en aquella época más, yo tenía muy poca experiencia, entonces nunca sabía por dónde empezar. Entonces, yo veía a don Benito Juárez, lo que yo conocía de él, que me habían enseñado en primaria, bueno, es que era un indio del municipio de Guelatao, de una región de la Sierra de Oaxaca. Entonces yo me quedé con esa idea y yo decía, no, tiene que ser algo que parezca indígena, que suene, que se vea indígena. Entonces, ¿saben qué? Que ya tenía mucho tiempo que yo tenía una danza cora, de la región Cora de Nayarit, se llaman las pachitas, se conoce como las pachitas. Entonces, ¿saben qué? Esa melodía monocorde de las pachitas se me antojaba a mí que tenía un carácter propio para crear lo que me habían pedido. Entonces, obviamente utilicé la melodía de esa danza, pero un poco tratada a la manera de Ladislao Juárez Ponce, que era el maestro de música que nos ayudaba en las composiciones musicales o en los arreglos. Entonces yo le dije al maestro, mira, necesito esta melodía tratada de esta manera, y hay partes que van a ser danzadas y partes que van a ser acompañadas con melodía y partes que van a ser con pura percusión a base de tambor. Entonces fue así como creé una danza que llamamos danza de veladoras, porque llevaban veladoras, las muchachas que bailaban llevaban en las manos. Entonces, ¿saben? Es una de las primeras que yo recuerdo, de las primeras danzas que creé, y fue para el Ferial de Aguascalientes. Hice una colaboración con el maestro Verar, pero que yo no aparezco como creador, porque normalmente él era el titular del área de danza clásica. Ya a él le pidieron una obra sobre una poesía de Alejandro Sandoval, hijo de don Víctor Sandoval. Me refiero a la danza de rebozos. Esta danza de rebozos ha sido puesta y repuesta varias veces, pero siempre es ligeramente diferente, porque siempre ha sido arreglada de manera diferente con la música. En algunas veces ha tenido todas las partes o ha sido completa. En otros momentos ha sido tomado nada más un tema musical y otros no. Bien, el tema que le habían dado al maestro Verar se supone que ya había sido tratado anteriormente en los años 60 por la maestra Marta Díaz Cárdenas. Entonces le dieron a él nuevamente este encargo y le dieron una música que ya tenía ciertas partes de la música que había sido utilizado por Marta Díaz Cárdenas. Y él, como le habían pedido algo con un tema muy mexicano, que es el rebozo, él estaba como que un poco intimidado, siendo que él era un profesional y que para él era muy sencillo coreografiar, sobre todo en el lenguaje danza clásica. Sin embargo,
yo ya era alumno del maestro Verar y entonces él me pidió que lo asesorara. Y entonces yo lo estuve ayudando, más o menos yo me movía con la música y él corregía o aumentaba o quitaba y fue así como él descubrió su lenguaje que utilizó en la creación de Danza de Rebozos. Y a él se le dio el crédito, es decir, yo no aparezco en absoluto porque yo hice un trabajo más bien de asesoría. Luego después vino un momento muy importante en mi vida como profesor de danza y también en mi experiencia como coreógrafo, y yo creo que también puede ser considerado como un parteaguas en las obras que se crearon al interior del espectáculo El Ferial de Aguascalientes. Me refiero a 1975, donde el tema se relacionaba con el aniversario de la ciudad de Aguascalientes. Era un aniversario muy importante y muy significativo. La Casa de la Cultura escogió en ese año el tema la ciudad de Aguascalientes y nos pidió a los coreógrafos o a los maestros que montábamos, nos pidieron trabajar sobre los gremios de Aguascalientes. Como yo era el más joven, generalmente yo tomaba muy poca parte en la planeación, es decir, yo no era demasiado importante. Entonces, saben, los coreógrafos, que en ese entonces era el maestro Verar, la maestra María Elena Cardona Velasco, el maestro Ramón Benavides, la maestra Teresa Virginia Morales probablemente ya se desempeñaba también como colaboradora del ferial. Ellos organizaron, escogieron y finalmente dejaron lo que me parece que les parecía más difícil, que era el gremio de los ferrocarrileros. Entonces, ¿sabe? Le pidieron al maestro Sandoval que hablara conmigo, pensando quizás que yo me iba a negar a hacerlo. Entonces, él habló conmigo, obviamente, con un discurso muy alentador, ¿verdad? Del estilo de apapacharle a uno el hombro y decirle, eres maravilloso, por eso te escogimos para que tú hagas tal cosa. Entonces, ¿saben? Siendo estimulado con las palabras del maestro Sandoval de esa manera, y siendo él el jefe, y yo lo que buscaba era pues tener un espacio de trabajo y también un reconocimiento en la comunidad dancística. Yo no me atreví a decir que no, entonces yo dije, pues sí, pero la verdad es que yo no sabía a qué me enfrentaba, y la verdad es que fue una muy bonita experiencia, pero inicialmente fue muy difícil, porque, ¿saben? Yo no hallaba ni por dónde empezar. Entonces, ¿saben? Se me ocurrió, le pedí ayuda al maestro Juárez y, por supuesto, como de costumbre, él me la dio. Decidimos ir al ferrocarril porque él era ferrocarrilero. Él finalmente concluyó su tiempo de antigüedad y se jubiló como ferrocarrilero. En ese momento todavía era ferrocarrilero y entonces tenía más facilidad de acceso libre a los talleres. Entonces yo le propuse que por qué no íbamos y él me dijo que sí. Fuimos, pero en ese entonces no existían los aparatos audiovisuales como ahora. ¿Qué es lo que uno tenía que hacer? Pues tratar de empaparse a través de la vista y del sentido, y quizás de levantar notas escritas a mano. Y entonces fue lo que hicimos, sobre todo de imágenes, de sonidos, de actitudes, de posturas de los ferrocarrileros al trabajar. Trabajábamos juntos en una sala, en una gran sala, que luego en algún tiempo fue considerada como una galería, la Galería Benjamín Manso, que se encuentra en el primer patio de la Casa de la Cultura, en el segundo piso. Estaba vacía, en ese momento no se utilizaba para nada, y él había pedido que le llevaran un piano ahí, porque él podía trabajar con calma y con tranquilidad. Se encerraba en esa gran sala y él trabajaba solo cuando tenía que crear
orquestar la música de ferial. Y entonces yo iba con él, nos habíamos puesto de acuerdo para que en una determinada hora, yo iba como una hora, hora y media a trabajar con él, y entonces yo parado al lado del piano, incluso a veces apoyado, me agarraba del piano y empezaba a hacer ritmos. Y le decía, mira, algo así como que suene como a rueda de máquina. Yo le decía así, le marcaba con los pies. Así y le decía, es eso, fíjate que me gustaría. Bueno, dice, es que lo que pasa es que tú me das el guión rítmico, pero a ese hay que ponerle melodía. Le digo, claro. Entonces me decía, bueno, voy a intentar. Al final de cuentas, fíjense que llegamos a las vacaciones de Semana Santa, que yo no recuerdo en qué momento cayeron, pero debieron haber caído ya muy cerca del ferial de Aguascalientes y yo no tenía nada. Entonces, ¿saben? Me fui más que para vacacionar, para descansar, porque había vivido días de mucha presión, porque yo veía a todos mis compañeros que avanzaban. Ellos ya estaban casi en ensayos pregenerales y yo todavía no tenía nada. Entonces, ¿saben? Me fui a descansar, fui al estado de Michoacán y, ¿saben? Hospedado solo en Michoacán, me ponía largas horas a pensar y luego yo a intentar movimientos. Y bueno, hice ciertas notas, regresé a Aguascalientes y los maestros se habían quejado con el director de que el maestro Sustaita no ha presentado nada y todavía no sabemos qué tiene y no nos podemos ligar con él. Es que necesitamos ya empezar a correr, pero no podemos porque él no tiene nada. Él no quiere presentar, es que él normalmente está guardando para el último momento, porque así es, él quiere sorprender. Entonces fíjense que ya ese viernes esperado nos tocó el momento de ensayo y yo les dije a los muchachos, les di mucha confianza, les dije, muchachos, lo que necesito es que ustedes bailen con mucha fuerza. El número que nos tocó es para ilustrar el gremio de los ferrocarrileros. No puede ser un número débil, tiene que ser con mucha fuerza. Esa es la principal característica y yo estoy esperando de ustedes una buena respuesta porque son jóvenes, porque yo les lavé también el cerebro. Entonces, ¿saben qué? Entraron a ensayar, no quiero exagerar, pero debieron haber repetido mínimo otras 2 veces, porque, ¿saben? La gente cuando terminó la primera vez de que ensayaran, se soltó a gritos, gritaban y aplaudían y otra vez y otra y pedían otra vez. El maestro Benavides había hecho una versión de Bordadoras en 1975. Su versión de él tenía un carácter completamente diferente a mi versión y era muy larga. Entonces yo de esa versión musical utilicé solamente una parte, un tema musical que es muy corto, tiene una duración no más allá de 2 minutos y pico. Entonces, ¿saben? Yo decidí hacer eso no solo por tiempo escénico, sino porque yo, siendo en estos momentos, ya tenía mucho tiempo haciendo la coordinación de la parte coreográfica o de la parte dancística del ferial. Entonces era muy pesado, tenía mucho trabajo y entonces yo preferiría hacer algo corto que largo. Entonces yo dije, mejor eso. Y le dije al maestro Juárez, mejor esta, mira, nada más esta parte lo voy a hacer. Y sí, y en muy poco tiempo, en cuestión de una mañana, quizás una mañana, máximo una hora, que me encerré en un salón de danza en la Casa de la Cultura, en los salones que utilizábamos, y entonces estuve a duro y duro tratando de ilustrar con movimiento la melodía, pero sin descuidar o atendiendo el tema que debería tratar, y el tema eran las bordadoras. Entonces mi versión es un poco dinámica, es un poco más dinámica, es decir, no solo en velocidad, no solo más rápido, sino también en dibujo coreográfico. Es un poco más movida, es más desplazada, utiliza
un equilibrio escénico más notorio y me parece que tiene un carácter más escénico, un poco más teatral. Y es más corta, es mucho más efectiva, porque es corta, en poco tiempo y desde el inicio, con los primeros 8 compases de la música, el público entiende ya de lo que se trata, porque tiene movimientos muy, muy característicos. Entonces ya después el desarrollo es muy relativo. Entonces eso fue en 1988 y a partir de entonces y antes también, pues he hecho bastante. He hecho algunas cosas como he hecho un jarabe hidrocálido, hice danza de obreros, danza de mineros, danza de ferrocarrileros, hice polcagüitas, hice sones como yo le canto a mi tierra, otra versión de la pitacocha porque ya existía una que había hecho el maestro Mario Dávila. Yo hice también otra versión de pitacocha, hice otra versión del gallito giro. Polcagüitas, ese era una pieza musical ya un poquito anterior. Yo creo que la primera vez que se utilizó en el Ferial de Aguascalientes fue en los años 60 y fue la maestra Marta Díaz Cárdenas, sí, creo que la maestra Marta Díaz Cárdenas, que hizo una versión hizo un número coreográfico sobre la música de polcagüitas. Después que se volvió a hacer una a inicios de los años 70. El tratamiento que yo le di es utilizando la forma polca de salón que se utilizó mucho o que era de moda en siglo XIX en toda la República Mexicana, en el ámbito urbano. En el ámbito urbano se bailaba, sobre todo en las clases medias y altas, se bailaban polcas de salón, que no eran las polcas que ahora conocemos, polca norteña, que eran demasiado accidentadas y muy zapateadas, con mucha fuerza, con mucho bravío. No, las polcas de salón eran un poco más suaves, era un poco el estilo de formas dancísticas que nos habían llegado en la intervención francesa de Europa, como sería el rigodón, como sería la pavana, como sería el minuet y cosas así por el estilo. Entonces la polca de salón se hizo muy, muy habitual, muy cotidiana en todo el finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y en la época en donde yo hice esa polca de salón, se utilizaba todavía, pero en puestas teatrales, por ejemplo de zarzuelas, se usaba mucho la polca de salón. Y yo a mí me sonaba la melodía a eso. Entonces yo lo hice como una polca y la verdad está escrita como una, es decir, atendiendo a la estructura musical está construida como una polca, pero como una polca de salón. Entonces yo le di el mismo carácter en la parte coreográfica. Lo que yo siento ahora, porque saben, durante muchos años yo veía las cosas que yo hice remontadas por otras personas y no les puedo decir que no me sentía orgulloso, porque nunca lo busqué. Es decir, cuando yo componía por encargo para Ferial de Aguascalientes, yo no lo hacía con esa intención de perdurar o de permanecer a través del tiempo. Eso se dio como resultado del impacto que causaban las piezas coreográficas. Entonces, no, ahorita sí, como que ya tengo una conciencia más plena de que a pesar de mí mismo y a pesar de que yo no lo haya hecho con la intención de perdurar, yo sé que eso, a pesar mío, ya pasó, ya trascendió. Y lo ideal sería que se perdiera en el tiempo el origen, porque saben, es así como eso puede formar parte del folclore de Aguascalientes. Mientras tanto,
mientras identifique el origen y el creador, seguirá siendo folclore creativo. Uno de los grupos con el que he visto nuevamente algunas piezas como Ferrocarrileros es con la Compañía Estatal de Danza. Yo tuve incluso la suerte de volverlo a remontar con la compañía, no recuerdo si en el 2010 o por ahí. Y saben, lo remonté, creo que me pidió el maestro Esteban remontarlo con un número muy grande, era como 24, no sé qué, es decir, lo doble de bailadores de lo que había sido cuando se montó por primera vez. Y la verdad fue una experiencia muy bonita porque, saben, la gente joven tiene una disposición y una entrega, y lo hace con una actitud y una fuerza que uno, la verdad, se siente reconfortado. Es difícil dar una opinión justa acerca de una personalidad, un personaje tan especial como es el maestro Esteban. Fíjense que se me hace más difícil porque, saben, a pesar de que él es toda una personalidad en el ámbito artístico, en la comunidad artística de Aguascalientes, yo siempre lo veo y lo sigo viendo como un joven muy emprendedor, como un joven artista muy talentoso y muy atrevido, porque siempre ha sido muy atrevido para hacer cosas que yo mismo a lo mejor no me hubiera atrevido a hacer. Saben que él siempre, desde que yo lo conocí cuando estudiante todavía, y él siempre fue muy contestatario, y eso nunca jamás me molestó, al contrario. A mí me gusta que los jóvenes sean así, sean contestatarios, porque, saben, aunque en un momento dado pueda provocarme una tensión, yo al final caigo en cuenta que es mejor que los jóvenes sean así, porque son los jóvenes finalmente que nos obligan a modificar y muchas veces a caer en cuenta de lo que no estamos haciendo correctamente. Y trabajaba con mucha energía y con mucha fuerza. Y, ¿saben? Tenía una capacidad de aprendizaje, no se le olvidaba nunca nada. Aprendía pero rapidísimo y registraba. Después imposible cambiarle algo porque ya lo tenía. Y, ¿saben? Generalmente me gustaba mucho utilizarlo siempre como personaje central de las cosas. Y siendo él integrante del grupo de danza del Seguro Social, una vez monté Danza de la Pluma y le di a él la parte del monarca, que es la parte central, ¿verdad? Y obviamente con el asombro de todos los demás, porque había muy buenos bailadores. Había, entre otros, no sé si conocen, al maestro Pedro Ramírez Meléndez, al maestro Rafael Olivares Román, que paz descanse, que ya murió, al maestro Gerardo Pérez, a Lupe de Lira Navarro, ¿no? Había bailadores verdaderamente buenos. Entonces, ¿por qué Esteban? Y saben que Esteban era más joven que ellos. Esteban había llegado, si no todavía estudiante normalista, acabado de salir de la normal, muy joven, y me gustaba mucho su entrega, su actitud apasionada con la que hacía la danza. Después, ¿saben? Hubo muchos feriales en donde él tenía el personaje principal. Una vez lo levantamos en un columpio, pero se veía imponente, estaba muy bien y era muy bello como persona. Sí, era un poco especial porque siempre ha tenido un carácter, pero qué bueno, porque, ¿sabe? Eso ha puesto muchas veces las cosas en su lugar y a veces hace falta.